Hola, soy María José Nichols y le damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Generando Puentes desde Cero, al cual hemos titulado El costo de decidir. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con nuestra presidenta Carmen María Torreviente. Bienvenida, Carmen. Bienvenida, gracias María José por la invitación. Y con un invitado de lujo, Pablo de León, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. A usted por estar aquí. Vamos a dar una breve introducción de Pablo para quienes todavía no lo conocen, que no creo que sea así, pero Pablo es un ingeniero industrial de la Universidad del Valle con maestrías en macroeconomía y finanzas de la Universidad Católica de Chile, socio fundador de CABI desde el 2008, con experiencia previa en análisis de mercados emergentes en Banco de Chile y portafolio manager en Team Global en Chile. Director de inteligencia en CABI, liderando el laboratorio de innovación y analista senior para los clientes regionales en los países que cubre la empresa en materia de análisis. Así que bienvenido y gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Por la invitación. En esta ocasión, el tema, como les decíamos, es el costo de decidir, y lo que queremos conversar es cómo las decisiones o las faltas de decisiones desde el gobierno han tenido un impacto en el transcurrir del tiempo en el sector económico de nuestro país. Es una pregunta bien importante porque los errores se van acumulando. Estoy pensando en una analogía para que la gente entienda. Esto es como cuando en los bosques se acumula mucha brosa. Entonces, cuando se llega a acumular mucha brosa, el impacto es muy fuerte y por eso hay que ir. Los que combaten los fuegos forestales van quemando, ellos van quemando para que no se junte mucha brosa seca y no sea un fuego muy grande. Porque los costos no son lineales. ¿A qué me refiero yo? La desidia de nuestras autoridades, no estoy hablando solo del actual gobierno, sino que de los últimos 20 años del país, han hecho que nuestra infraestructura esté a un nivel paupérrimo. Mientras tanto, el número de vehículos, camiones que transitan ha ido creciendo. Y entonces, bajo la misma red portuaria, vial, la que ustedes quieran, se le va subiendo y cada vehículo adicional va generando una pérdida que se acelera. No sé si me explico, porque generan los cuellos de botella. Es lo mismo que un bosque. Entonces, cuando hay un trabón como el que estamos viendo, son cuellos de botella, aquí estoy pensando como ingeniero, lo que hay que resolver son los cuellos de botella, porque si no se acumulan y se genera una sobrecarga que el daño puede ser fatídico. Entonces, el costo es enorme en plata, se podría calcular, pero no haber tenido carreteras buenas nos está costando demasiado dinero que al final del día lo tenemos que pagar todos, ¿verdad? Y puertos también, ¿verdad? Porque no es solo ahí, es carretera, puertos, la misma ciudad, ¿verdad? Un tramo que antes hacía 15, ahorita es de 45 minutos y les apuesto que si no pasa nada va a ser de 1:30, pues. Y sí, no es lineal, ese es mi punto, los daños. Gracias, porque sí. La verdad es que efectivamente no son lineales. Sí. Y cuando hablamos un poquito de eso, de que no son lineales, cambiemos de chip, digámosle, en la parte de la infraestructura. ¿Cómo es que termina impactando entonces el salario mínimo en la estructura de costos de las empresas o del país? Porque al final del día la infraestructura no nos deja ser más productivos. Correcto. Entonces, el salario mínimo incrementado, ¿cómo afecta en general todo el resto del ecosistema empresarial? Claro, porque se va directo, porque no hay una forma de diluir el costo más alto del salario mínimo en productividad, porque la productividad está colapsando en el país. O sea, el costo lineal que vimos de la infraestructura está bien en pérdidas, pero podemos calcularlo también en productividad. La productividad en Guatemala está colapsando. Y sobre caída de productividad le metes un aumento del salario mínimo, el costo de la mano de obra por kilo, o litro, o libra, o hora producido, es matar la inversión y todo el tema del empleo. Entonces, ahora, pongámoslo con ejemplo por el sector construcción. El sector construcción, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. El sector construcción, para construir un 40%, 45% del costo es, mano de obra es un 35% y el transporte es un 10% de cada metro de construcción que se hace en este país. Bueno, y en todos lados más o menos por ahí está.
Pero el salario mínimo va a 10%, porque nos lo subieron 10%. Y el costo de transporte, según cálculos que tenemos nosotros, está creciendo a 10% anual. Entonces, pues la inflación dice que está baja, sí, pero puede ser porque la gente no está comprando y los precios van para abajo. Pero el costo de producir, en el caso del metro cuadrado, el 45% del insumo para construir un metro cuadrado está creciendo a 10%, el costo. Y obviamente que eso se lo tienen que trasladar al usuario final, porque algo se puede comer de margen en la empresa, pero no mucho, no se puede hacer porque no hay ganancia de productividad. Si hubiera ganancia de productividad, puedo absorber un par de puntos de esos 10, pero lo gano en productividad, pero no hay productividad. Entonces, tenemos un problema muy, muy grande desde el punto de vista ingenieril, le voy a decir yo, es un problema ingenieril, no hay cuello de botellas, son por todos lados. Los costos se van apilando, acumulando y generando pérdidas no lineales con una caída brusca de la productividad del guatemalteco. Se nota. Cada vez cuesta más todo aquí, o sea, en tiempo, en resolver un problema en el país. Pues antes era más fácil, y eso que estamos con tecnología, pero la tecnología no llega a cubrir el colapso de productividad que estamos viendo. Hablando de un poquito de toda la parte de la productividad y los salarios de los colaboradores, ¿cómo mira usted las regulaciones laborales en la contratación y formalización de empleo? Porque es que en Guatemala seguimos con tanto empleo informal y no logramos generar más empleos formales. Bueno, además de todo, tenemos una regulación que no es flexible. O sea, es evidente que el país no tiene una regulación laboral que vaya de acorde a cualquier país moderno del mundo, que es la contratación por día. Aquí es prácticamente imposible contratar por día o por horas a alguien. En Estados Unidos yo te puedo contratar 4 horas, sí, y puede llenarse con en otro trabajo. Aquí es todo o nada. Y entonces, cuando es todo o nada, o lo contrato y pago los 14-12 a lo que diga el ICS, porque pues ya se puede, pero el ICS no permite pagar la parte de la cuota patronal y todo parcializada dentro de las horas que yo estoy demandando a la persona, sino que hay que pagarlo como que si estuviera trabajando full time. Entonces, de nada sirvió pues alguna reforma de flexibilidad si el ICS está entorpeciendo. Entonces, no hay coordinación para flexibilizar el salario. Entonces, ¿cómo responde la gente ante una rigidez laboral? Informalidad. Y no lo digo las empresas grandes, es la pyme. Es la pyme la que reacciona ante esta rigidez yéndose al empleo informal. Esa es la explicación racional y económica. O sea, una persona que tiene un emprendimiento de 4 o 5 personas le meten esto, pues ¿qué va a hacer? Mira, te voy a pagar fuera de planilla. Que eso es la verdad. O sea, digamos lo que es. La empresa grande, la industria está pagando todo lo que tiene que hacer, porque ellos sí lo pueden hacer. Tienen staff laborales, tienen abogados y van así, y siempre contratan todo o nada, pues porque pues son miles, cientos de empleos y pues meter una persona o sacar una persona es un porcentaje muy bajo de las horas que se usa de costo laboral. Pero para una empresa, una pyme, que tiene 4 o 5 empleados, no poder contratar por 4 horas y tiene que tiene que contratar a una persona full time, es el 20% de las horas de esa empresa. Entonces, la decisión está contra las cuerdas y lo que hacen es, me voy a informal. Entonces, es una solución de escape, lamentablemente, que como no hay flexibilidad en el tema laboral, se van vía informalidad. Eso está ampliamente comprobado. ¿Cómo podemos traer más gente a la formalidad? Bajando el costo de la formalidad. O sea, que se pueda contratar 2, 3 horas, 4 horas, que el ICS nos permita pagar proporcionalmente el tema de las horas en la cuota patronal y lo que paga el empleado. Y la contratación que también sea más flexible. Bueno, ¿en qué país se pagan 14 salarios al año? Por ley. No hay. O sea, sí es un beneficio buenísimo, pues, y qué bueno por los empleados, pero es es una regla adicional que genera costos. Eso es lo que es, sí. En ese sentido, pues una de las razones de por qué la Comisión de CACIF Joven, para contarles, justamente para incentivar la formalidad de los emprendimientos. Sí. Y lo que buscamos es llevar a estos empresarios micro o a los emprendedores a que sus empresas tengan la plataforma para poder crecer, ¿verdad? Sí. Sin embargo, acaba de mencionar 2 grandes cuellos de botella, sí, que son toda la parte laboral de empleabilidad por un lado,
y por otro lado la parte también de impuestos, que también es uno de los temas que a veces, verá, para no enfrentarse a ese mundo desconocido que puede ser la parte tributaria, prefieren mantenerse en la formalidad. Recientemente, pues con la noticia de los cambios en ciertos reglamentos que están por entrar en vigencia esta semana, han surgido como muchos criterios, desinformación en algunos casos y en otros pues no, pero eso nos lleva a pensar en cómo afectan todos estos cambios fiscales y administrativos a la competitividad empresarial, tomando en cuenta que generan esa como incertidumbre generalmente. Sí, mire, el problema me voy a traer un poquito más atrás. Quieren meter reglas como que si Guatemala fuera Dinamarca, pues. O Suiza. País perfecto. Es un país pobre, pues. Aquí no podemos meter las regulaciones, trámites y ideas que traen de Dinamarca. Miren ustedes el tema de la basura, pues. Ya no sé porque lo han cambiado tantas veces, no sé si eran 3 botes de basura, 4 o 5. Eso funciona en Dinamarca, donde la gente es bien educada, lleva 30 años en el colegio, le enseñan que el amarillo es para esto, el verde es para el otro, y hay una infraestructura que responde al reciclaje. Aquí en Guatemala eso debiera ser el aspiracional dentro de 30 años. Y hoy deberíamos de empezar a educar a nuestra gente que no tire basura a la calle. Entonces, para correr hay que gatear primero. Entonces, quieren irse directo de una vez a las regulaciones que están de moda en el primer mundo, que es el RTU, que casi que quisieran el secreto bancario volarlo, como que si esto fuera... Entonces, todo eso genera costo, genera desconfianza a la autoridad y la gente tiene razón, ¿no? La gente tiene razón. Entonces, todo eso aleja a la formalidad. Lo aleja la formalidad, aleja el crecimiento de las empresas, porque cuando una empresa pasa de 10 empleados, salta de categoría, entonces el incentivo es quedémonos chiquitos. Ese es el mensaje, quedémonos chiquitos porque así no nos van a molestar. En vez de, no me moleste, yo quiero crecer. Y entonces ahí empiezan esquemas que la gente empieza a hacer que no son óptimos en el largo plazo porque te genera más costo, más trámite. Entonces es como una profecía autocumplida, ¿verdad? Si pensás con trámites para quedarte chiquito, te vas a quedar chiquito. Entonces hay que hacer un reseteo de todas las reglas en función de una meta en común que es el bienestar de toda la población, que es crecimiento más empleo al final del día, ¿verdad? No, porque se dan cuenta ustedes, el salario mínimo aquí en beneficio. Estaremos hablando al 15% de la gente, población económicamente activa. Entonces es una cosa que suena bien, pero no afecta ni al 20% de la gente. Y no incentiva a que tengamos más gente dentro de la formalidad laboral, pues, sino al contrario, desincentiva esa formalidad. Correcto. Entonces, es por trasplantar ideas que están en otros lados, porque los burócratas van a los foros, hablan con otros colegas y yo hago aquí, yo quiero hacerlo en Guatemala sin conocer la realidad del país, porque una de las cosas que estamos viendo, y no solo ahora, bueno, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que se está destapando del gobierno y por Dodge, pues el burócrata está totalmente desconectado del día a día del ciudadano. No saben qué es hacer una empresa, no saben qué es un trámite. Miren ustedes el video que se puso popular de que fueron a perseguir a una tortillería, pues. O sea, ¿en qué mundo viven? Este es Guatemala y eso ha sido siempre así. La tortillería es parte de nuestra cultura y la están hostigando a través de normas de que tienen una tarjeta de salud, por favor. Aquí nadie desconfía de las tortillas. Yo nunca me he enfermado de las tortillas, jamás. Entonces, son cosas que no son la realidad del país. Y lo que hacen es atrasarnos más, encarecer todo y generar desconfianza del gobierno, porque si no se dan cuenta, la gente cada vez está más enojada con el gobierno, porque con todos los gobiernos, no solo el actual, con todas estas regulaciones que como que te van cerrando los espacios, no sé si me explico. Ya la narrativa pasó de ser de castigar al empresario, al comerciante, y es lo que usted dice, va cerrando la brecha, sabiendo que el Chapín de por sí somos comerciantes, ¿verdad? Eso es parte de nuestro ADN. Así es, entonces no es una estrategia buena, para nada. De hecho, el mismo BID, hay un documento del BID de regulaciones y el mismo BID reconoció que Guatemala es el país con más regulaciones de América Latina. Pues. O sea,
Yo le digo a mis amigos que piensan diferente, pongámosle así, de economía, si la regulación no genera riqueza, seríamos el país más rico de América. ¿Ves? Y no somos el país más rico de América. Entonces las regulaciones no generan riqueza, no generan bienestar. Por el contrario, generan trabones, baja de crecimiento, informalidad, inmigración también, porque todo está relacionado. Bueno, regresando un poco a la parte de lo que hablábamos primero, que tenía que ver con toda la parte de infraestructura, con todas las estadísticas que sacan en CABI y todos los costos logísticos que tenemos, realmente, o sea, hay dos temas, digámosle. Una es la falta de inversión en infraestructura nueva, que de alguna manera nos haría un poco más eficiente, pero la otra es la falta de mantenimiento en lo que tenemos. Sí. Entonces, si nos vamos a lo que tenemos actualmente, que ya llevamos un par de años sin darle mantenimiento, en esas estadísticas que tienen, ¿qué impacto ha tenido en los costos logísticos? Sí. Vamos a ver, nosotros estimamos que si nuestras carreteras existentes y nuestros puertos existentes funcionaran eficientemente a 100%, el país estaría creciendo 0.3 a 0.5 más. Con lo que hay, que ya está totalmente desactualizado. Entonces, en vez de crecer 3.8, 3.9, estaríamos creciendo 4.3, 4.4. Y seríamos ya el segundo mejor país de América Latina. Solo con que lo que esté bien. O sea, es invertir en lo que está ahorita para que esté bien. No estamos hablando de cosas nuevas. Si además le metemos cosas nuevas que ya se necesitan en carreteras, puertos y aeropuertos, el país podría estar creciendo sin ningún problema 5.5. Y ahí sí seríamos el mejor país de América Latina en materia de crecimiento. Está muy cerca y a la vez muy lejos esa meta. Este país creciendo a 5.5, 6. Es que aquí en Guatemala, yo les digo, yo estudié y viví en Chile en la década de los 90, crecieron 13 años seguidos 7% promedio. No saben lo que es que un país crezca 6, lo que siente la gente. Ahí rebasa, o sea, el rebalse, la teoría del chorreo o el derrame, que lo critican alguna parte de la ideología, tienen razón, que no hay efecto derrame cuando se crece 3. Estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando se crece 6, el que más gana es el quintil más bajo, porque es el que se detona un crecimiento y unas oportunidades muy grandes, y es el que más gana, y es el ascenso de la clase media. ¿Ves? O sea, la clase media se empieza a ensanchar, que yo lo veo aquí, pero lo que pasa es que no al ritmo de que debiera. Con un crecimiento de 5.5 o 6, la clase media explotaría, o sea, sería muy grande, y entonces ahí ya es otro país. Pero estamos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, o sea, y no tenemos restricciones, no sé si me explico, porque tenemos una macroeconomía que todavía es buena. Hay plata, si aquí el problema es que hay exceso de dinero del gobierno, que no saben cómo gastarlo o no tienen claridad, pero aquí no es un problema de dinero, no es un problema de impuestos tampoco, porque con los impuestos que está sobrando el dinero, deberían devolverlo en todo caso, o sea, si no van a hacer nada productivo para educación, salud, infraestructura, mejor que lo devuelvan y la gente lo empiece a usar y estaríamos creciendo más, no sé si me explico. Entonces, estamos llegando a un punto en donde o lo hacemos o no lo hacemos, porque hacerlo ya más tarde no va a funcionar. Es en esta época que está viviendo Guatemala que se necesita ahorita. Ya hacer carreteras después, cuando ya se hizo todo, se perdió el bono demográfico, se perdió el proceso de la urbanización, pues sí va a ser bueno, pero ya... ¿Para qué? Bueno. Sí, pero no va a tener impacto. Ahorita tendría un impacto muy grande, porque estamos todos en eso. Yo tal vez le diría, a veces a la gente le cuesta entender cómo me afecta a mí el crecimiento económico de Guatemala. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Porque de alguna manera, pues, obviamente no se ha visto tan a la carrera, pero cuando uno mira la cantidad de vivienda a la que la gente puede tener acceso, eso es parte del crecimiento económico que las familias han tenido. Sí. O los vehículos, o sea, ¿cómo podemos enseñarle a la gente por qué es importante el crecimiento económico del país y cómo se refleja en nosotros? Pues porque no solo es un número, sino aterrizado a ese desarrollo económico, como estaba hablando, de esa clase media de Guatemala que explosionaría. Pero ¿cómo lo pueden ver individualmente? Porque si no se queda como que es un número importante, pero ¿cómo me afecta a mí? Lo estamos viendo, pero no con la potencia que nos gustaría. Hay escasez laboral, la gente está ganando más plata.
Y se ve en las calles, se ve en los restaurantes, toda gente tiene moto nueva. O sea, yo me recuerdo, porque hay mucha gente joven, pero yo me recuerdo que antes uno salía a la zona 1, zona 2 y miraba gente descalza. Eso, en Guatemala ya no existe eso. Ah, es que solo en la ciudad estás hablando. Pues váyanse a cualquier pueblo del país de Guatemala y uno lo que ve es progreso. O sea, vayan a cualquier pueblito y van a tener una tienda con 5 refrigeradoras, con la bebida que se les ocurra y todos con celular. Restaurantes, También. centros comerciales. O sea, es mentira de que vamos para peor, que es una de las narrativas. Peor que Haití, cada vez peor, peor, peor. Es un discurso que ya ni ellos se lo creen. Pero lo más importante, la gente no se lo cree porque la gente se recuerda cómo era el papá, cómo era él antes, hace 10 años. Una moto era un sueño imposible. Ahorita cambia moto cada 2 años la gente. Tiene celulares del que tiene todo el mundo. O sea, sí hay un progreso en el país. Ahora, no a la velocidad que quisiéramos, porque tenemos todas estas trabas y regulaciones y falta de visión país, que ahí sí creo yo nos hace falta sentarnos, porque empiezan a haber ideas. ¿Cuál es el futuro de Guatemala? Y yo soy un poquito más de la visión de que el mercado es el que va a decidir hacia dónde nos vamos. ¿A qué me refiero? Los empresarios saben cómo hacer dinero. No un burócrata que nos venga a decir, mire, los sectores ganadores son estos dos. No tienen idea. O sea, por eso me gusta más bajar impuestos, porque al bajar impuestos es la industria la que va a decidir por dónde se va a ir. Sí, hay otra gente que dice que no, que hay que hacerlo como Corea, que ellos dijeron, estas dos son las, y le apuestan. Bueno, les funcionó a Corea, lo que pasa es que habría que ver en dónde no funcionó. Y se ha probado en un montón de países. Entonces, a mí me gustaría más un bajón de impuestos y que el que es pila salga adelante de la industria que sea. ¿Verdad? Tenemos un ISR corporativo muy alto, para mí, 25% más 5%. Guatemala debería tener un 15 ISR corporativo, estoy hablando, no el de las personas. El de las personas está muy bajo, diría yo. Pues pagamos 7. Ahora, las corporaciones, lo que hay que hacer es rotarlo, incentivar la inversión y desincentivar el consumo, no sé si me explico, a través de un ISR personal un poquito más alto y bajar los impuestos corporativos para que la empresa siga reinvirtiendo, invierta más. Entonces, y sea más. Con un bajón de ISR de 25 a 15, ¿cuánto saltaría la rentabilidad de las empresas? Ahí en primer lugar, ahí compensaría lo que no nos están dando en carretera, porque además no nos lo están dando, entonces ¿para qué me lo quitan? O sea, ese es el principal problema. O sea, yo estoy de acuerdo en pagar impuestos, pero sin... Nos podemos ver atractivos para que venga inversión. Correcto. Entonces yo le decía a un amigo, si me cobras el mismo impuesto que Chile, ¿a dónde me voy a ir? A Chile, pues, o sea, si hay puertos, carreteras, o sea, o me pones el mismo impuesto que Irlanda tiene 15 de ISR. Entonces, ¿dónde me voy a ir? A Irlanda, pues, obvio. Eso, si el dinero está buscando dónde es más rentable, así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, son cositas que no se hablan porque cada quien va pedaceando la solución sin una cosa integral. Entonces, no hay que parche, y no una verdadera visión de país que queremos. Bueno. Creo que ya lo tocamos, ya se habló en partes, pero sumando al tema fiscal, ¿verdad? Y de incentivos, ¿qué otras barreras podemos ver como cuellos de botella para lo que Carmen mencionaba de atraer inversión extranjera? Tiempos de permisos. Y ahorita con el tema de este golpe a la mesa que hizo Trump de aranceles, ya dijo que en el estudio que salió de Guatemala, aquí no es el tema arancelario el problema. El tema son los permisos regulatorios del gobierno para hacer comercio. O sea, no solo, y aquí quitemos puertos y aeropuertos. Las aduanas no funcionan, los registros son lentos, los registros de importación lentos. Entonces, regreso al estudio del BID, el país con más regulaciones de América Latina. Entonces, ¿quieren libre comercio? Quiten todas las barreras. Por ejemplo, en el tema un ejemplo bien sencillo, el tema de registros sanitarios. Si este producto ya fue aprobado por la FDA de Estados Unidos, ¿por qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a enseñar de este país a la FDA de Estados Unidos de qué es bueno y qué es malo? O a la de México, o a la de Europa, pues a algunos les gusta mucho la regulación europea, pero si esto ya pasó en Europa, ¿por qué le vamos a pedir permisos?
mande su servicio autentificado y entre al país. Y también viceversa, ¿verdad? Exigirle a los países a donde exportamos que sean iguales, ¿verdad? Entonces, lo que hay es permisos, por ejemplo, me están contando amigos de que en el MAGA hay que hacer un permiso de importación. Antes era de 12 horas, ahora es de 12 días, por ejemplo. En el MAGA para importar unos productos. Antes era online 12 días. Ahorita, 12 horas, ahorita son 12 días. Más el puerto. Y él no puede empezar el trámite del MAGA hasta que no desembarque. Entonces ya lleva 45 días de atraso en el puerto. Más 12. ¿Bien le va? Sí, 45, pongámosle promedio, más los 12 que cuando ya lo tenga puede llevar la muestra al MAGA y entonces son 12. Entonces pasamos de 3 días a 57 días. Esto estoy hablando en un término de 2 años, porque hace 2, 3 años no estábamos así tan complicados. Entonces, en 3 años pasamos de... Eso es lo que les decía, que no es lineal. Saltamos de 3 a 50, ¿y cuánto fue? 57 en 3 años. Y si sigue así va a llegar a 100 días. ¿Y ahí quién va a hacer negocios? Nadie. No se puede, no se puede. Y eso es tal vez lo que no queda tan claro para quienes no somos economistas, ¿verdad? El tema que decía Carmen, cuando todos estos costos, porque obviamente los desembolsa, digamos, el empresario para poder cumplir con esto, pero al final afecta, o sea, la planta me va a costar más, la ropa me va a costar más. Todo más caro, pero también ahí ya se está deteniendo la inversión. O sea, ya tenemos datos que... ¿Por qué? Luego, por ejemplo, una planta que necesita un insumo esencial para producción de lo que quieran, está parado 45 días, tienen que apagar la planta. Si no vino. No tiene materia prima para producir. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que despedir gente. Y ya están despidiendo gente. Y además me aumentan el salario mínimo. Entonces, ya hay una caída de inversión en los últimos 6 meses que nos está empezando a preocupar porque... Y cuando uno ve el potencial, porque nosotros somos bien optimistas con qué está pasando, entonces ya empezamos a escarbar con los clientes. Ah, sí, mira, es que aquel proyecto de expansión de mi planta lo tuve que dejar on hold. ¿Por qué? Porque si no me dejan entrar la materia prima, ¿para qué voy a ampliar mi planta? Así estamos. Entonces, el tema está de que el burócrata de turno no entiende el proceso económico. Tiene que irse a conocerlo para poder juzgarlo y entender cuál es la crisis que estamos. Es un tema que hay que abordar porque, por ejemplo, desde lo que yo hago, que es el tema inmobiliario, veo atraso de entrega de proyectos de vivienda porque en el transcurso del tiempo les cambiaron el reglamento y los permisos. Entonces ya son obras que están con licencias encaminadas y tuvieron que replantear varios temas que nos atrasaron. Es costo. Todo es costo. Por supuesto. Sí, más caro todo. Más intereses, más mano de obra, más todo. Material, más todo. Entonces hay un trabón que, por eso es que estamos creciendo 4. Si no tuviéramos trabón, estaríamos creciendo 4, 8. Con lo que hay, 4, 5 con lo que hay, sin nada nuevo. Sin regulación estaríamos en 4,5. Y con los puertos, el que está funcionando bien y la carretera que está funcionando bien, estaríamos a 4,5. Imagínense ustedes, si además le metemos inversión, ahí estaría en 5,5, tranquilo. Ese debiera ser lo normal. ¿Cómo podemos responder como sector privado ante esta situación? ¿Cuáles serían las sugerencias que pudiera decir que son acciones a tomar y a llevar para poder sí, ver? Yo creo que el sector privado primero tiene que estar más unido y llevar una voz unificada hacia el sector gobierno, pues, o sea, de estos temas que son país. Porque este es un tema país. Puertos y aeropuertos y regulaciones nos afectan a todos. No es específico un sector o al otro, sino que unificar ahorita. Y ahí sí que, como está de moda Elon Musk, usemos como él administra. O sea, hoy él entra todos los lunes a su oficina en la mañana y pregunta qué es lo que está trabando el desempeño de la empresa. Dime una cosa. Y eso es lo que vamos a resolver esta semana. Aquí hoy está más que claro. Yo creo que en Guatemala nunca habíamos estado tan unidos todos en detectar que el verdadero... Y hay encuestas de que la misma gente ya lo está... O sea, ya no solo el sector empresarial. ¿Por qué? Porque ya no me puedo echar ni siquiera el paseo a Matitlán o a la Antigua, o no puedo salir de la ciudad porque son 4 horas. Entonces, esto ya, si le preguntan a la gente, hay un 95% diría que están a favor de que
le entren al tema de infraestructura. Entonces, yo creo que ese es hoy, si no solucionamos eso como unificados y llevárselo y llevarle ideas, pues, porque definitivamente, claramente no hay una visión de lo que hay que hacer. Hay voluntad política, hay inexperiencia, hay un montón de cosas detrás, pero si no nos unimos, y hay que ayudar al gobierno en el sentido de visualizar lo que esto es, lo que tiene que hacer, porque no hay otra. Ahorita, pues sí hay inseguridad, hay otras cosas, pero hoy creo que el consenso, yo en 17 años de que estamos en CABI, no habíamos visto un consenso tan grande de qué es lo que hay que hacer, tanto en el sector privado como en la gente, porque es el diálogo de día a día. Uh-huh. De cualquiera, cuánto tráfico, cuánto maíz, esa ya es un problema nacional. Yo solo le agregaría ahí, es un poquito cómo mira uno que a veces es donde se encuentran las dificultades, y es ese sentido de urgencia. Sí. Porque uno lo mira como que ya hay que empezar a tomar acciones, sí. pero en el gobierno todo es más lento. Y entonces en ese análisis sentimos parálisis. Exactamente. Entonces, ¿cómo empujamos a que se sienta ese sentido de urgencia? Es la parte de que cuesta, o sea, porque hay demasiado análisis y no hay urgencia, y nosotros lo venimos viendo porque desde la parte empresarial y personal uno toma decisiones todos los días para ir encaminando las cosas y corrigiendo en el camino, pues, porque siempre hay cosas que hay que corregir en el camino, pero esa parte de urgencia es la que se mira, porque de alguna manera la ley de infraestructura prioritaria ya mira uno que estamos cambiando modelos, que se van a hacer cosas nuevas, pero eso toma tiempo, y lo urgente de hoy es lo que nos va causando esas urgencias. Totalmente, yo creo que hay un problema de gestión también. Una gestión como está una empresa, aquí está tu KPI, cómo vas, allá van saltando de uno a otro tema, y entre lo urgente y lo importante y lo que saltó el día de hoy se pierde. Y no es una crítica al de ahora, es una crítica al de ahora y a todos los que han habido en los últimos 25 años. Es lo mismo. Por la falta de un plan, de una visión. Totalmente. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que vuelva. Buenísimo. Y yo voy a romper un poquito el protocolo, pero para agradecerle a Carmen María, porque casualmente coincidió con hoy que estamos en cambio de presidencia, pero este podcast existe gracias a ella. Así que gracias por todo su aporte y apoyo a la comisión. Gracias. Y aquí seguirá con nosotros. Buenísimo. Así que muchísimas gracias. Con gusto. Qué bueno. Estamos cambiando. Ahí está. Los esperamos en nuestro siguiente episodio y nos mantenemos en redes comentándoles sobre los avances que estamos teniendo de este y los demás episodios que estamos por grabar.